Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, para opinarles y para enmarcarles las noticias que nos parece, con nuestro compromiso de honestidad, que tienen que conocerlo, o que no hace falta, pues no, se lo vamos a presentar. Todo eso lo haremos con dos principios que consideramos ineludibles: la valentía y el rigor. Y dentro de un ambiente que, si no, no es posible hacer periodismo, un ambiente de libertad, en el que la gente viene aquí, opina lo que cree, no lo que le dicen en su partido, no sé quién, que tiene que decir aquí. Esos terminales se los dejamos con mucho gusto a las Telepedro, que hay un montón de ellas. Fíjense lo que van contando de los accidentes ferroviarios, y ese es el detector de mentiras más hábil que tenemos esta semana, pero esto puede cambiar y nos vamos a ir a otro, pero inmediatamente. En fin, hoy empezamos hablando de salud con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí. Aquí estamos, Xavier, pues encantadísimo. ¿Viene usted armado de su desfibrilador? Tenemos el desfibrilador y si me permites, voy a empezar por este aparatito, porque siempre, como lo explico después, parece que queda en un segundo término y es muy importante. El otro día, además, entrevistando en el programa a una cardióloga, la doctora Lilian, decía que ellos mandan a sus pacientes mucho este aparato, ¿no? Es un aparato para medir, si tienes qué tal está el corazón, mide arritmias y pulso. Y decía, mira, taquicardias, eso es. Entonces ella decía, mira, es que es importante este aparato porque nosotros, cuando nos viene un paciente y dice, oye, he tenido el corazón, he sentido algo, o una angustia o lo que sea, nosotros ya cuando hacemos el electro en el hospital, digamos que ya no sale exactamente lo que ha ocurrido y a lo mejor ya no aparece. E incluso cuando le ponen un Doppler, dice, a lo mejor tampoco en esas 24 horas aparece. Sin embargo, tú cuando te encuentras mal, que dices, pues puedes no ser nada, pero a lo mejor sí que tienes algún tipo de arritmia, porque lo que mide es una arritmia. Las arritmias pueden ser una fibrilación auricular, pues una taquicardia, pues una bradicardia, que es un ritmo bajo, y luego mide las pulsaciones. Con lo cual, es un aparatito muy bueno para tener en casa. Muy fácil de usar. Muy fácil, porque son colocar los dos pulgares, una aplicación, nos acercamos al móvil y nos saca el electro, pero el informe también. Sí. Aunque yo no sepa leer un electro, voy a tener informe. Y ella nos decía, mira, nosotros este aparato lo saca y directamente, es verdad, le das a pulsar, a reenviar, y te lo reenvía, si quieres, a tu cardiólogo. Con lo cual, de veras, os digo que tengáis este aparatito porque es un prevenir. ¿A qué? Prevenir, por ejemplo, a esto. Esto ya es otro tipo de arritmia, pero es una fibrilación ventricular. Es la más grave, porque la auricular afecta más al tema de ictus, pero la ventricular es muy grave. Es una obstrucción que ocurre en el ventrículo derecho, efectivamente un infarto, que no deja llevar sangre al pulmón, y entonces en ese momento el corazón se ve inhabilitado, es como un temblor. O sea, una fibrilación es un temblor, no hay ni ritmo, es un temblor, y entonces en ese momento hay que darle una corriente para pararlo, resetearlo. ¿Se ha curado esa obstrucción? No, no se ha curado la obstrucción, pero es como esto, yo pongo el ejemplo, que es como un coche que se gripa, ¿no? Que se queda, y entonces tú lo arrancas y arranca. No está el carburador bien, hay que curar el carburador, pero en ese momento arranca, que es lo interesante, que vaya arrancando para que, mientras que viene el servicio de emergencia, puedan solucionar. Así que pueda mantener con vida, así que puedan llegar los servicios que ya intervendrán en la situación concreta, pero el aparato te mantiene. Lo otro, pues ya sabemos que o te deja dañado o te deja... Claro, 95%, Xavier, fíjate, casi todos cuando va un servicio de emergencia a un lugar, que normalmente son hogares, que ha pasado esto, no pueden hacer nada, han pasado más de 10 minutos y ya está. Sin embargo, si lo tenemos cerquita, en nuestra casa, en nuestra comunidad de vecinos, donde estemos deporte, pues evidentemente vamos a tener posibilidades de salvarnos. De la otra manera... Fácil de usar, porque te explica cómo tienes que aplicar pues las... Sí, además hay una cosa, que si el servicio 112, que es lo primero que hay que llamar, 112, pasa algún desvanecimiento, 112, que ya estén ellos informados. Si ven que tienes un desfibrilador, te van también orientando, y ellos van a estar escuchando lo que dice, pero mientras que ellos llegan, tú estás actuando, y esa persona se va a poder salvar. Pues eso, a ver si conseguimos entre usted y yo que baje el número de muertos, que el último que vi yo era muy alto, 30.000. Sí, estamos hablando de 30.000 al año, claro. Son 80-90 diarias. Don Adolfo Albistur, un placer enorme tenerla en el programa. Antes de irse, tiene que contarnos dónde los podemos comprar y con qué ventajas. Pues mira, tenéis un teléfono 900-730-061, es un teléfono gratuito. Llamáis,
quedará ahora la llamada registrada, pero ya sabemos que sois vosotros. Entonces, os llamamos después, mañana por ejemplo, os explicamos bien todo, cómo funciona el electro, cómo funciona el desfibrilador, si hay que ir, se va y se explica todo perfectamente, sin problema, y claro, evidentemente con un buen descuento por ser espectadores de Redacción Abierta y del Toro Televisión. Pues ahora sí, muchísimas gracias, porque vamos a tener mejores datos de lo que toca el corazón, como los hemos tenido con la artrosis. Eso es, ahí estamos. Muchas gracias, Adolfo, gracias a ti, por la visita. Bueno, vamos con el empeño. El gobierno funciona a base de empeños. Ninguno de ellos es inocente y algunos de ellos son especialmente taimados. Por ejemplo, ¿y si ponemos en marcha una regularización masiva de extranjeros en nuestro país? Le hacemos una gracia a Podemos, con lo cual lo atraemos hacia el sanchismo, entendámonos bien, ya veremos cómo se lo cobramos, y les dejamos que ellos presuman de haber sido los hacedores de esta octava maravilla, que va a suponer, bueno, esto es lo que cuentan, que va a suponer que 500.000 personas puedan regularizar su condición de inmigrantes ilegales, puedan tener papeles, en definitiva. Ahora estamos pendientes de conocer la letra menuda de ese decreto aprobado por el Gobierno hoy, el de extranjería, que supone eliminar algunos conceptos de la ley de extranjería, etcétera, etcétera. Y que, bueno, en síntesis, quieren requerir residencia en el país desde diciembre pasado y 5 meses de antigüedad, que la persona que pida los papeles no tenga antecedentes penales. Iremos viendo qué es lo que van pidiendo, qué requisitos, hasta que no formalmente escritos y se puedan leer, pues uno puede tener la sensación de que estamos hablando un poco al viento y que no van a ser 500.000 o tal. Luego hay un interés que también es obvio que hay que poner sobre la mesa. Esas personas que van a tener papeles en unos meses van a votar, van a poder votar en elecciones locales, municipales, entendámonos. Y calcula el gobierno, el sanchismo, que van a ser muy agradecidos y que esto va a ser el nuevo caladero de votos para el Partido Socialista, por lo menos en las municipales. Ya veremos, porque que tú agradezcas el que te hayan echado una mano a conseguir esos papeles tampoco obliga a ninguno de esos favorecidos a votar a nadie. Pero bueno, en cualquier caso, pues creen en el gobierno que esto es un mecanismo, un bálsamo de fierabrás que les va a arreglar la solución a sus problemas que son pues que la gente les abandona. Lo dicen todas las encuestas, las de España, las de Aragón, lo dirán las de Castilla y León, lo dirán todas. Bueno, vamos a ver en qué consiste este decreto que facilitará papeles para, dicen, 500.000 inmigrantes ilegales. El Partido Socialista y Podemos pactan la regularización de 500.000 de inmigrantes que hayan residido antes del 31 de diciembre en España y que, teóricamente, no tengan antecedentes penales. Para que esta regularización se produzca, las personas beneficiarias de este pacto podrán demostrar sus mínimo 5 meses de residencia con un empadronamiento, un informe médico, un certificado de envío de dinero o un simple informe de luz. Así lo comunicó la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, con un coro de voces de fondo al grito de la formación morada, que tiempo atrás persistía con su bloqueo parlamentario a todo tipo de propuestas que impulsaba el Ejecutivo, se ha visto satisfecha con lo que, para ellos, es un avance, ya que llevaban meses presionando para que este acontecimiento se produjera. Todas estas personas han venido a nuestro país a ganarse la vida. Nadie se cruza medio mundo, nadie se juega la vida en una patera o debajo de un camión si no es para buscarse la vida o para proteger a los suyos. La aprobación de este Real Decreto no pasará por la Cámara Baja del Parlamento al no ser un Real Decreto Ley, por lo que, según adelantaba Montero, a partir de mayo, los inmigrantes irregulares interesados podrán solicitar esta regularización y automáticamente se erosionaría cualquier procedimiento de retorno de cualquier índole. Hoy, que tanta gente te quiere convencer de que la culpa de que no tengas casa es de Mohamed y no de BlackRock, que la culpa de que la sanidad vaya mal es de Mamadou y no de Quirón, que la culpa de tu precariedad es de Fátima y no de Juan Roch, hoy es el momento de responder a su racismo, a su odio, a su violencia con papeles. La formación Vox se ha mostrado radicalmente contraria al pacto. Reconocen
que odian al pueblo español en un intento desesperado para reemplazar la sociología y para reemplazar a la población de España. Además, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su contrariedad al acuerdo a través de la red social X, a lo que la portavoz de Podemos ha contestado calificándole de racista y de violento. Desde el grupo parlamentario Vox han comunicado que recurrirán este Real Decreto al Supremo. Nosotros de momento y lo que vamos a hacer con esta medida es presentar un recurso contra este decreto ante el Tribunal Supremo y solicitando con él la suspensión inmediata de cualquier regularización extraordinaria. Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también lanzó un tuit en oposición al Real Decreto, afirmando que esta regularización masiva tiene como objeto desviar la atención. Y la ministra Elma Sainz explicaba un poquito más en detalle qué busca el Gobierno y qué es exactamente lo que se ha aprobado en el decreto, que no podemos leer, insisto, hasta por lo menos hasta mañana. Este proceso está dirigido a personas extranjeras que llevarán al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre del 2025. Podrán acogerse también los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado dicha solicitud antes del 31 de diciembre del 2025. Otro de los requisitos indispensables es carecer de antecedentes penales. Las personas que participen en este proceso y que acrediten los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de 1 año. Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema. O sea, que sería una residencia temporal. Explíquelo bien y así entenderemos mejor lo que se pretende desde el Gobierno, que está bastante claro, ¿eh? Por otra parte, pues a ver si llegamos a un entente cordial con Podemos y, bueno, mira, de lo que salga de esto, algo nos va a beneficiar en términos de devolución del favor, ¿eh? En términos de que esos favorecidos con papeles por 1 año, pues vayan a darle un rédito al Partido Socialista en las municipales. Insisto en eso, en las municipales. ¿Y qué pasa con el anuncio de que 500.000 inmigrantes ilegales van a poder regularizar en base a esos criterios que no conocemos a fondo aún? Insisto una vez más. Pues que los portavoces policiales, Jupol, por ejemplo, advierten de que eso va a producir un colapso mayúsculo en extranjería y que va a haber riesgos operativos porque es una operación extraordinaria, masiva, que no cuenta con refuerzo policial y que, bueno, pues va a producir caos en algo pues más que los trenes, ahora también en los servicios de la documentación de esos candidatos a ser regularizados. Bien, tengo mucha tela que cortar en materia de droga, porque ya sabéis que pretendo convenceros de que hay que insistirle a los partidos políticos que agarren este fenómeno que se ha producido en los últimos años en nuestro país y lo embriden. ¿Lo embriden cómo? Pues cambiando el contenido de las condenas, facilitando esas condenas, dejando de que los detenidos por asuntos de drogas entren por una puerta del juzgado y salgan por la otra, o vayan unos periodos de risa a las instituciones penitenciarias de las que van a salir, pues ya saben ustedes, con ánimo de volver a delinquir. En síntesis, hay que cortar el curso de esa historia negra que nos llevará a ser un país donde los narcos manden más que la Guardia Civil. Y eso no lo vamos a consentir los españoles de bien. Para lo cual hay que conseguir que los partidos políticos cambien las cosas legales. Y que, por ejemplo, el delito de tráfico de drogas, que es gravísimo, no sea un delito contra la salud pública, porque ya no es eso, es otra cosa. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Pues yo asegurarme de que tenéis claro que esto es una prioridad que compartís conmigo y mostraros imágenes, quiero decir que no hay bulo de por medio en ningún caso. Bien, y que esto está desmadrado, de eso también quiero convenceros, de que no es ni medio normal que unos narcotraficantes estén con la narcolancha, vean que alguien les filma desde la costa y los saluden con la mano, que lo estamos consiguiendo, estamos trayendo más fardos de droga a vuestro país. Vamos a ver las imágenes. Son
de Caleta Vélez, en Málaga, y yo me pregunto, ahora lo vais a ver con mayor claridad, pero bueno, veis cómo saludan, ¿qué pasa? No, mira, aquí nosotros somos los grandes de este negocio. Un negocio contra los españoles, en primer lugar, y que demuestran estas imágenes. Pues lo que demuestran es que no se puede presentar mayor signo de impunidad que cuando te pillan con los fardos en la barca, pues tú saludes a la cámara y como que esto te importa un pito. Te importa un pito eso, que te detengan, o cualquier persecución con las leyes y las policías españolas. Tenemos parecidas imágenes en la costa de Almería, donde también, pues, es un despiporre ver cómo la impunidad lleva a estos que trafican con drogas a chulearnos de esta manera. Bien, más ejemplos del tema de la droga que me tiene a mí muy subyugado. La policía ha detenido a 10 personas hoy por su participación en un tiroteo con armas de guerra que tuvo lugar en noviembre en Sevilla, en Isla Mayor, cerca de la desembocadura. En ese tiroteo, un agente de la policía quedó herido de gravedad. Los delincuentes se dieron cuenta de que estaban siendo vigilados por la policía, que había una operación en marcha, y lo único que se les ocurrió fue disparar, insisto, con armas de guerra. Bueno, el municipio donde se produjo el tiroteo es una zona donde suele haber escondites para los alijos de droga, conocidos en el negocio como guarderías por su proximidad al Guadalquivir. La operación hoy se ha saldado con esa detención de la que os hablaba de 10 personas y ha involucrado a 250 agentes. La pregunta es, oiga, si saben que en la desembocadura del Guadalquivir es un sitio perfecto para que se establezcan guarderías, ¿qué tal si le pusiéramos una vigilancia pues más continua, no dependiente de operaciones muy meritorias? No les quito valor porque los agentes se jugaron la vida en Isla Mayor y se la habrán jugado hoy con las detenciones. Pero en cualquier caso, si todo esto estuviera menos en manos del narco, ¿qué les parecería a todos? Bien, ¿no? Que campara la ley por los andurriales de la desembocadura del Guadalquivir estaría bien para todos. Tampoco parece tan difícil, ¿eh? No estamos hablando de la provincia de Badajoz. Bien, de Andalucía nos vamos a Alicante, y aquí lo que me interesa dejar claro para ustedes es que incluso ha llegado la desfachatez del negocio de la droga, ha llegado a un punto en que la comparten familias enteras. Hay una familia en Ibí, en Alicante, que uno tiene 41 años, otro 68 y otro 72 años, es decir, que no son jovenzuelos, y que tenía una plantación en casa. ¿Qué tenía la plantación? Pues lo típico, un enganche ilegal a la electricidad para no tener que pagarla, aparatos para calentar y para humedecer el plantío, un plantío de 600 plantas de droga que dan una pasta. Y este es el problema, que esto da mucho dinero y que es difícil combatirlo, porque cuando en la sociedad el castigo no guarda la viña, pues el que menos tiene un plantío, en casa, en fin, robando la electricidad, que tampoco se comprende que en un país moderno haya fugas eléctricas no perseguidas que hacen que la gente pues clave el enganche ilegal y haga de su capa un sayo, disponiendo de una electricidad que no paga y que no es suya. Bien, y cambiemos ahora de ambiente porque también ha habido una operación contra una organización especializada en enviar paquetes de cocaína, algunos de ellos envasados al vacío para que no huelan, desde España a Alemania y a Polonia. ¿Desde dónde? Desde Toledo y desde Madrid, que son las imágenes de el desmantelamiento de alguna de estas instalaciones. La operación policial se ha saldado en este caso con 15 detenidos. Y bueno, pues fíjate tú lo que ha dado de sí el día en materia de drogas. Bien, para darnos un descanso, permitidme que os hable del Club de Amigos del Toro Televisión y de que si habéis llegado a la conclusión de que tenemos ideas y anhelos que compartimos vosotros y nosotros,
y pues seguro que llegaréis pronto a la conclusión de que la mejor manera para que esas ideas compartidas que queremos instrumentar en España prosperen es que confiéis en nosotros, porque tenemos más capacidad para llegar a toda la sociedad española. Si llegáis a ese convencimiento, pues hay varias maneras de ayudarnos. La primera es haceros miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, y eso es muy sencillo. Se consigue llamando al teléfono que hay en pantalla y se resuelve en 5 minutos. La aportación que queráis darnos o entregarnos será siempre muy bien recibida. Hay otra fórmula que es un poco más complicada, pero que es muy ventajosa para vosotros. Si nos hacéis un donativo a nuestra fundación, pues eso os va a ser devuelto en la renta del año que viene. La de este año, los que lo hicieron ya lo tienen hecho, 2025. Estoy hablando de 2026, lógicamente la podéis hacer en el momento que queráis, pero tenéis que saber que si la aportación, que tiene un mínimo 250 euros, se hace en tiempo y forma, luego cuando hagamos la declaración de la renta de este año os van a devolver el 80%, que no es, vamos, que os van a pagar casi la donación. Esa sí que es una manera útil de ayudarnos todos, de ayudarnos, como dicen los cursis, esto es un acuerdo ganador-ganador. Nos vamos a ir a publicidad. El descontrol en materia de tráfico de droga, de tráfico de personas, es lamentable, pero es así. Y los primeros que están empezando a reaccionar son los alcaldes. Cuando los alcaldes van a ver al delegado del gobierno, les pasa como al alcalde de Madrid cuando va a ver al delegado del gobierno de Madrid, que no les hacen demasiado caso o ningún caso. Quiero hablar de todo eso con don Juan Pedro García, que es alcalde del PP en el municipio de Pulpí, en Murcia. Muy buenas tardes y gracias por atendernos, alcalde. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a ver, ¿cuál es la situación de descontrol que usted denuncia del tráfico de drogas y del tráfico de personas? Bueno, por desgracia, en nuestras costas, en la costa de Almería y concretamente en el municipio de Urpí, la costa de San Juan de los Terreros, venimos observando en los últimos tiempos que las narcolanchas cada vez están más presentes en nuestra costa, las pateras cada vez están más presentes en nuestra costa. Y claro, lo hacen con una impunidad absoluta. Y en estos últimos días, con motivo del temporal que ha habido de mala mar, pues se han refugiado en determinadas zonas donde por el oleaje era menor, y todos hemos podido contemplar como numerosas narcolanchas pues estaban fondeadas en nuestra costa con una impunidad absoluta. Y evidentemente lo que tenemos que hacer es denunciarlo, porque esto es muy grave. Primero porque están traficando con la droga, están traficando con personas, y una cosa que yo diría también muy importante: están intentando impregnarse en nuestros municipios y en nuestra sociedad, captando a jóvenes del municipio a través del petaqueo, que es llevar gasolina a estas lanchas con dinero fácil. Y yo creo que, bueno, en el último tiempo está en nuestra costa y tenemos que poner todos los medios para intentar ponérselo lo más difícil posible y que no sigan traficando con la droga y con las personas. Correcto, ese es el cáncer que afecta a nuestra sociedad, que acostumbran a nuestros jóvenes a vivir sin trabajar de una actividad que es ilegal, hay que recordarlo, y en facilitarle los medios para que continúe siéndolo. ¿Para qué voy a trabajar yo si me gano una pasta con el petaqueo, como usted dice, llevando bidones con gasolina a los puntos donde esta gente tiene que repostar? Eso es lo que hay que cortar, pero de cuajo. Sé que usted ha tenido un encuentro con responsables de la Administración Central en su zona. ¿Cuál es el resultado? Bueno, lamentablemente es muy negativo, porque primero no quieren reconocer el problema real que tenemos, y si tú no reconoces un problema, evidentemente no lo puedes atajar. Y el problema es más grave de lo que nos podemos pensar, porque
no puede ser que tengan la impunidad absoluta, porque todos los vecinos de nuestro municipio y de nuestra costa ven perfectamente como estos narcotraficantes campan a sus anchas. Y los guardias civiles, desafortunadamente, no tienen los medios para poder atajar esto. Primero, no tenemos la suficiente guardia civil en nuestro municipio. Y segundo, no tienen los medios, porque evidentemente desde costa pues solamente podemos contemplar cómo están haciendo sus actividades. Ponen toda su buena voluntad, pero evidentemente si no tenemos los medios no podemos luchar con esta lacra que es muy grave para la sociedad que estamos viviendo. Está claro. ¿Y el responsable de la Administración Central, qué le dice a usted? Pues el subdelegado del Gobierno, que hoy hemos tenido una reunión con él, pues bueno, pues primero nos sacan las estadísticas diciendo que el índice de criminalidad no ha subido tanto en nuestra zona, diciendo que ellos están luchando por mantener la seguridad en nuestro municipio. Vale, eso sí, la teoría está muy bien, pero en la práctica yo le invito a ellos o a cualquier persona que se venga por nuestro municipio y vea la situación real, como en nuestra contra las narcolanchas, las pateras cada día están llegando y la inseguridad absoluta. Las imágenes son clarísimas y esto cualquier persona que venga por nuestra costa no tenemos que explicárselo, lo ve diariamente. Es decir, no hay que explicarlo, sino que es una realidad que pasa día a día. Y lo que yo digo siempre, tenemos que poner más medios, tenemos que poner más efectivos y tenemos que cambiar las leyes. Evidentemente no puede ser que, con lo cuesta que poder capturar a alguna persona de esta que está traficando con la droga o que está traficando con las personas, que luego prácticamente haya impunidad. Las leyes tienen que ser más severas y tenemos que poner más efectivos para que la sociedad viva tranquila, viva relajada, que no está pasando por desgracia hoy en día. Alcalde, don Juan Pedro García, un placer enorme tenerle en el programa. Yo no sé si usted nos ve de normal, pero nosotros aquí cada día hacemos un seguimiento de cómo está esto de la droga en España, con exactamente la misma idea central de lo que usted acaba de exponer. Hay que cambiar las leyes, hay que buscar fiscales y juzgados especializados, hay que hacer que las condenas sean más severas y hay que condenar muy específicamente a los que se nos descarrían, a los funcionarios públicos que son los que, algunos son los que pillan pues trabajando con los narcoclanes y a esos hay que darles más caña, porque de lo contrario esto se nos lleva por delante. Esa es la conclusión que yo cada día me esfuerzo en extender para que más personas, más españoles de bien la compartan y llevemos de hoz y coz a los partidos políticos a que en sus programas tengan un planteamiento de cambio, decir, ¿qué vamos a hacer con esto? Y no esconder la cabeza como el avestruz bajo la arena, porque seguir considerando esto, por ejemplo, un delito contra la salud pública, pues mire usted, eso a lo mejor en los años 70 era así. Hoy es un delito contra nuestra seguridad y contra nuestro futuro. Y ahí sí que hay que ser, pues digamos, más reactivos y hay que hacer que se involucren los partidos, que son quienes tienen que promover en una sociedad democrática los cambios legales necesarios para que estemos seguros y conformes con lo que está pasando, no como ahora. ¿Está usted de acuerdo? Totalmente. Lo primero que tenemos que cambiar es la sociedad, la mentalidad de la sociedad. Porque tenemos que reconocer que lo que nos representan es el reflejo de la sociedad que estamos viviendo. Y lo que tenemos que hacer, la sociedad, es despertar ante estas situaciones que nos están atravesando. Las situaciones a veces son más graves de lo que nos podemos imaginar. Porque algunos podemos pensar que el tráfico de drogas, el tráfico, pues bueno, es algo que le afecta a unos pocos. Sin embargo, no es así. Porque si empieza a impregnarse en la familia, un joven ve la posibilidad del dinero fácil, que puede conseguirlo sin esfuerzo, eso tenemos que conseguir que no se impregne y yo voy a luchar por defender a la gente de mi pueblo y lo voy a denunciar donde esté presente. Y yo doy las gracias por la oportunidad que me dan para poder manifestarlo y lo que tenemos que hacer es concienciarnos toda la sociedad. El dinero fácil, a la larga, es muy complicado. ¿Por qué? Porque estas mafias te captan y ya no puedes salir de ellas. Y traen consecuencias muy negativas para nuestra sociedad. Sin duda alguna, estamos con usted, no está solo en la cruzada esta de lo que es el sentido común. Porque al final, una parte de España, no sé si será el Levante o será el Estrecho o será Galicia o será lo que sea, pero pues ahí va a mandar más
los clanes del narco que la Guardia Civil. Tuvimos todos la ocasión de ver lo que pasó en Barbate y todavía tenemos los pelos de punta. Pues para que no vuelva a suceder nada así, hay que hacer como usted, reaccionar y repetir y hasta que se aburra la Administración del Estado y entienda que las quejas y los lamentos de los alcaldes hay que atenderlos. Le agradezco mucho estos minutos, muchísimas gracias, ánimo, porque esto pues, lo tenemos muchas que gracias ganar. a ustedes y vamos a ver si conseguimos entre todos que tengamos un gobierno digno de representarnos y digno de defender nuestros intereses. Muchísimas gracias, alcalde. Un placer enorme. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, abrimos 3 minutos tarde nuestra mesa de análisis político y les pido disculpas a nuestros invitados porque creo que el tema lo merecía. ¿Quién nos acompaña hoy? Don Ángel Alonso, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, la Asamblea Autonómica de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer como siempre. ¿Todo bien? Todo muy bien. A pesar del clima y del tiempo, ¿no? A pesar de un tiempo que es lluvia incesante, pero que se necesitaba también. Don Manuel Batalla, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí escuchando los problemas de la droga que sí que pueden ser problemas bastante graves a la larga. Manuel no se dirá que el que suscribe no hace lo que puede, ¿eh? Sí, sí. Porque yo estoy aquí con este tema batallando y batallando todos los días del año y creo que al final... Pues mira, me alegra mucho que haya gente comprometida en la política que quiere, igual que yo, que esto cambie, pero de la noche al día, radicalmente. Don Manuel es pues uno de los miembro de la Junta Directiva de Acción Liberal. Claro. Y bueno. Y además es experto en informática. Sí, sí, también soy programador. Hoy tengo que hacer alguna pregunta, porque vamos a ver, ya la haré luego porque me estoy yo mismo haciendo trampas con el guión y entonces eso suele traer funestas consecuencias. Hay algo que me ha llamado mucho la atención que vamos a utilizar como aperitivo. Y es que ha salido la ministra del ramo, ya da igual aprenderse los nombres de las ministras del ramo porque vienen y van y desaparecen, como decía la canción de ABBA. Bueno, dice esta señora que aquello de las pulseras para proteger a las mujeres del maltrato, que nos había dicho que era buenísimo, que no fallaban nunca, que eran la octava maravilla las pulseras estas. ¿Qué dice? Que no, hombre, que no, jamás fallaron. No, todo esto es un bulo y tal, todas estas cosas que dice el gobierno siempre. Pues mira, resulta que te callas un ratito y ahora os tengo que contar que la misma ministra que decía eso, ahora defiende que se pongan tobilleras, porque dice que estas sí, las tobilleras sí que son inviolables y estas sí que son la octava maravilla para proteger a las mujeres de sus agresores. ¿Cómo cambia el cuento? Bueno, pero si el problema no es que sean pulseras o tobilleras, el problema o la cuestión es que sean de buena calidad. Y lo que estamos hablando es de un gobierno donde, como nada funciona y no invierten en nada, no invierten en las necesarias medidas de seguridad para proteger a las mujeres que han sido maltrato y las dejan completamente desprotegidas, no invierten tampoco en las líneas ferroviarias españolas y luego pasa lo que pasa y estamos ante un país a la deriva. Son las mismas señoras que luego vienen a dar clase de feminismo, pero lo cierto es que, por un lado, sacan una ley chapucera también en esa idea que tienen de que nada funcione y sacan una ley que saca a los violadores a la calle y además luego dejan desasistidas a las mujeres porque compran pulseras del todo a 100. Pues si van al mismo sitio a comprarlas las tobilleras, que se queden en casa. Sí, señor. Don Manuel. Pues yo la verdad es que, de nuevo, otra vez, o sea, ahora ya una distracción, no, ahora, mira, no pulsera, venga, tobillera, da igual donde lo pongas. Si no has comprado, como estáis diciendo, un producto de calidad, pues oye, responsabilízate, o sea, primero testéalo, porque es que pobrecitas las mujeres, como hemos visto con el tema de las pulseras, que aparte de tener que vivir con la espada de Damocles, de que a ver si viene su agresor, tiene también que vivir con que aquello falle. O sea, oye, que te está vibrando, pero si es que te está vibrando, te está alertando, pero tu agresor no está ahí. O sea, es que además es una tortura. O sea, espero yo que aquí se hayan puesto las pilas, se hayan comprado algo de calidad y no, como decís, de una tienda de 20 duros. Vamos. Sí. Bueno, cortinas de humo. ¿De qué se trata? Hombre, me imagino una reunión de 500 sesudos en la Moncloa a tantas horas de la madrugada
¿Cómo contrarrestamos el relato? El relato ahora son esto de los trenes, las chapuzas del ministro Puente, que nos dice cosas que luego acaban siendo mentira. En fin, todo este rollo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues mira, vamos a darle un gusto a los de Podemos y vamos a aprobar, pues nada, un decreto ley que dé papeles a 500.000 inmigrantes ilegales. ¿Consecuencias? Pues el efecto llamada, en fin, pero hay dos ambiciones ahí. Contentar a Podemos y, hombre, si se puede mejorar el resultado de las municipales del PSOE tampoco le va a venir mal al que esté después de que pase Sánchez, porque Sánchez no creo que llegue a condición de líder a las municipales próximas. Y el otro asunto es la ley Ómnibus, donde nos la han vuelto a clavar, igual que el año pasado, absolutamente igual que el año pasado. Vamos a hacer una ley chapuza, miscelánea, en la que entre pues lo que nos interesa a nosotros, que es medidas antiocupas, ese tipo de cosas. ¿Y esto cómo lo vamos a envolver? Porque esto no va a tragar en el Parlamento. Pues mira, vamos a hacer el trágala. El trágala consiste en que tú pones algo contra lo que no se pueda oponer ningún grupo político, por ejemplo, la revalorización de las pensiones, lo metes ahí, cierras el paquetito y lo presentas como decreto ómnibus. Ellos no aceptan ni el nombre, porque es tan claro lo de ómnibus que no les gusta. Te llaman el decreto de escudo social. Bueno, lo llevas al Congreso y como ya no engañas a nadie, como esto ya pasó el año pasado, a pesar de que este ministro para todo, Bolaños, diga que no, esto ya pasó el año pasado y les tiraron abajo el decreto ómnibus. ¿Cómo se lo han tirado hoy? Con el voto del PP, de Vox y de Junts, que se ha incorporado a los que no quieren que les hagan más patrañas. No ha servido de nada el decir lo que oiréis de boca del Gobierno con todo el coro, todos los corifeos cantando lo mismo. Fíjate qué perversos son, que han tumbado este decreto y con él la revalorización de las pensiones. Si sois pensionistas, no os preocupéis, que harán lo mismo que hicieron el año pasado. Separar el trigo de la paja, hacer un decreto limpio y presentarlo de nuevo, y ese será aprobado, el que revalorice vuestras pensiones si sois jubilados. Claro que sí, ya pasó el año pasado, lo han intentado de nuevo y bueno, pues al final pues han salido trasquilados, como es lógico, y como cabía imaginar. Yo no sé cómo se meten en esto sabiendo lo que pasó el año anterior. Pues nada, vuelve la burra al trigo. Vamos a ver qué ha pasado con el decreto ómnibus. La primera derrota parlamentaria del Gobierno este año ya se ha materializado. El Congreso ha tumbado el decreto ómnibus con 178 votos en contra. Un decreto en el que, además de la subida de las pensiones, también se incluyen otras medidas que poco o nada tienen que ver con las pensiones, como es la prórroga del escudo social que afecta a los desahucios de ocupas e inquiocupas. Un popurrí de medidas que ha hecho que PP, Vox y Junts voten en contra. Las tres formaciones aseguran estar de acuerdo con la revalorización de las pensiones, pero rechazan que se voten dentro de un decreto que incluye otras medidas con las que no están de acuerdo, como por ejemplo la suspensión de los desahucios. El PP critica que el Gobierno utilice a los pensionistas de rehenes. Que vamos a decir que no a ese chantaje, no vamos a permitir que se use como rehenes a los pensionistas de este país. Hay una mayoría para revalorizar las pensiones, pero no hay una mayoría para seguir validando la ocupación ilegal. Mientras que Junts lo considera un chantaje. Votarem que sí a la revalorització de les pensions quan les presentin sense el xantatge de mantenir i permetre les ocupacions i els impagaments que pateixen milers de famílies de Catalunya. Sería, por lo tanto, el segundo año consecutivo en el que la subida de las pensiones no es ratificada en primera instancia. Ocurrió lo mismo en enero de 2025, cuando Junts, harto de estos juegos del Gobierno, también votó en contra. Sin embargo, parece que el Ejecutivo no ha aprendido la lección y ha intentado de nuevo que los partidos aprueben medidas que no tienen nada que ver y que generan nulo consenso. El Gobierno es consciente de la presión social de subir las pensiones y ha intentado agarrarse a ello para arrastrar a los grupos a votar a favor. Un juego que no le ha salido nada bien a Pedro Sánchez. El PP, al igual que Vox o los de Puigdemont, exigen un decreto propio que se ciña específicamente a los pensionistas. Y ahora que el decreto ha caído, ¿qué pasará con las pensiones? Recordemos que el pasado mes de diciembre entró en vigor el decreto ley en el que las pensiones contributivas y pasivas se revalorizaban un 2,7%.
Pero ahora, con la derrota del Gobierno, se abren dos escenarios. El Ejecutivo podría presentar un único decreto donde incluya la subida de las pensiones. Sin embargo, para que los pensionistas no noten la caída del incremento, la norma tendría que aprobarse en las próximas semanas antes de que se abone la nómina de febrero. Si esto no ocurre, las cuantías de las pensiones volverán a ser las de 2025 a partir del próximo mes de febrero. Ángel Alonso. Bueno, pues estamos ante un ejemplo más de una legislatura fallida. Sabíamos desde el principio que Pedro Sánchez no tenía el favor de las urnas porque él perdió las elecciones frente a Alberto Núñez Feijóo. También sabemos que no quiere salir a la calle porque ha perdido el favor de los ciudadanos y ahora sabemos también que ha perdido el favor del Parlamento y va derrota tras derrota. Lo que es consciente de esa debilidad ahora prepara un decreto ley trampa, un decreto ley donde quiere utilizar a los pensionistas como chantaje. Yo meto todas estas medidas en un decreto ley, si tú no me lo apruebas voy a decir que es que estás en contra de revalorizar las pensiones. Y lo que no puede pretender Pedro Sánchez es escudarse en la necesaria revalorización de las pensiones con la que el Partido Popular está de acuerdo para blanquear la ocupación, que es lo que quiere hacer. Y no puede pretender que el Partido Popular defienda el que quede en desamparo la propiedad privada y no se respeten los derechos de aquellos también pequeños ahorradores que han puesto un piso fruto de su esfuerzo, de ese ahorro, en alquiler. Y todo esto lo hace para cumplir el objetivo político de uno de sus socios, que es Bildu, que es el que le ha pedido ese blanqueamiento de la ocupación. Y es detestable que prevalezcan los derechos de los herederos de ETA y de los objetivos políticos de los herederos de ETA sobre los derechos de los pensionistas de ver revalorizadas sus pensiones y de poder mantener su capacidad adquisitiva. Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez, que ya hizo esto mismo el año pasado, es seguir el camino que siguió el año pasado. Es decir, retirar este decreto ómnibus y sacar uno concreto para que se revaloricen las pensiones y ahí contará con el apoyo, como siempre lo ha tenido en estos casos, del Partido Popular. Pues a mí, bueno, me parece que sí, que se está, como bien decís, utilizando a los pensionistas casi como rehenes para aprobar lo del decreto de la ocupación, pero yo aquí voy a dar, ya que vengo de una asociación liberal, vamos a dar aquí un poquito de batalla cultural también. Este decreto es, a todas luces, contrario a la libertad, pero a todas luces con todo lo que veamos. Vamos a ver, por un lado, tenemos lo de la ocupación ilegal, que eso hay que evitarlo. O sea, yo lo siento, pero hay que defender la propiedad privada, no, nos guste o no. ¿Por qué lo tienes que sentir? ¿Qué? ¿Por qué lo tienes que sentir? Claro, bueno, porque aquí parece como que... No, hombre, pero es un derecho constitucional, no solo aquí, sino en cualquier país de Occidente. Tenemos que defender la propiedad privada, es decir, hay que ir en contra de la ocupación. Y ahora aquí viene también otro problema, que sé que queda, ya sí que queda absolutamente mal decirlo. La revalorización de las pensiones. ¿De verdad tenemos que revalorizar las pensiones? ¿Estamos en situación económica de poder revalorizar las pensiones con el agujero que tenemos de deuda en el sistema de pensiones y sin unos presupuestos generales del Estado aprobados para que nos digan cómo van a cubrir este agujero? Aquí es una cosa que hay que plantearse, porque el futuro de las pensiones, y esto hay que decirlo ya claramente, es insostenible con la natalidad, con el aumento de la esperanza de vida, y si encima metemos la revalorización prácticamente automática de todos los años, pues oye, a lo mejor tendremos que empezar a pensar cómo financiarlo, porque por otro lado también hay que decirlo, también a las clases trabajadoras, a muchos de ellos la nómina de este mes probablemente les llegue más reducida por una reforma legal que se introduzca del mecanismo de solidaridad. El 2%. El 2%. Exactamente. O sea, es decir, me estás diciendo que lo que a los trabajadores les vas a quitar se lo vas a subir a los pensionistas. Aquí también hay que hacer un poco de reflexión sí, para decir cómo tenemos que pagar esto. Que pero también Manuel, la ley es la ley y hasta que no se cambie la ley lo que está legislado es que se les tiene que reponer el desgaste de la inflación durante el año, de lo que han subido los precios también a los pensionistas, a los trabajadores también se les hace en los convenios laborales, ¿no? Sí, pero aquí esto es como una especie
un pequeño apunte, es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. Porque ¿qué pasa? Por cómo aumentan los precios, los precios a nivel general aumentan por aumento de la inflación, es decir, por aumento de masa monetaria circulante. ¿Cómo se consigue ese aumento de masa monetaria circulante? Entre otras cosas, con el endeudamiento de las pensiones y con todas las imprudencias llamadas Next Generation, por ejemplo, que hemos tenido en España y en Europa. Entonces, claro, aquí tenemos que pensar dónde hay que atacar el problema, con reducir la masa monetaria circulante para que no se produzca un aumento tan grande de precios, porque es que si no, el sistema de pensiones también se va a ver resentido. Llegará un momento que te digan, no, pues no hay dinero para pensiones, a ver qué hacemos. Sí, bueno, volviendo al debate sobre la ley o el decreto ley Omnibus, me ha llamado especialmente la atención la opinión de algunos socios del Gobierno, que le han votado que sí al decreto Omnibus. Por ejemplo, el PNV o Coalición Canaria, que han estado en la Cámara diciendo que esto es un chantaje inaceptable, no sé qué, tal, pum, 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 pero al final, toma y tienen mi voto. Claro, aquí hay que empezar a poner a cada uno frente a sus contradicciones, porque ya está bien estos que apoyan al sanchismo como son. Bueno, ahora es cuando necesito tu ayuda, Manuel Batalla, porque resulta que aquello que ayer insinuaba el ministro Puente, que había pasado en el cuerpo que administra las emergencias ferroviarias en Cataluña, de Adif, bueno, él habló de un ciberataque. Bueno, cuando le robaban el cobre hablaba de sabotaje, ¿os acordáis? Ayer era un ciberataque, porque claro, esto tal. No, ha sido un fallo informático, que resulta que para reponer el fallo informático, como anda que no hay personal en Adif y en Renfe y en el Ministerio, pero claro, esto de la informática lo tenían subcontratado, así, sí. Y hasta que no vinieron los que saben, pues allí trenes parados, caos en cercanías, ahí en Cataluña, un desastre. Bueno, ya sabemos que nueva cagada, no hay semana sin cagada de Óscar Puente. El ciberataque no fue tal, simplemente porque no era bueno el sistema informático que pusieron o que, en fin, o que lo manejaron mal. Cualquiera de las dos cosas es su responsabilidad. Lo digo para los que estáis convencidos de que hay que obligarle a dimitir. Vamos a ver lo que ha pasado en Cataluña. Adif ya ha anunciado que ha reparado la rotura del raíl en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona, pero eso sí, la compañía decide mantener el límite de velocidad a 80 km por hora en ese tramo a la altura de Tarragona. Por otra parte, el Ministerio de Transportes ha anunciado que adelantará la renovación de toda esa línea por las quejas de los maquinistas. Óscar Puente, además, mantiene esa intención de que los trenes circulen a 350 km por hora. A pesar del miedo entre los usuarios y trabajadores, él habla de un transporte sostenible. Es una decisión estructural y que nada tiene que ver, ni tenemos que ponerla en relación con un accidente que, por otro lado, nada ha tenido que ver con la velocidad. También relacionarlo con la necesidad de que el transporte sostenible se vaya abriendo camino. Hablamos de la reducción de los vuelos interiores. Para que los vuelos de corto radio se reduzcan hay que ofrecer alternativas competitivas. Y la alternativa más competitiva con los vuelos de corto radio es el tren. Por otro lado, después de 6 días de incidencia, 400.000 viajeros afectados, se ha restablecido el servicio de Rodalies en Barcelona y será gratuito durante todo un mes. No fue un ciberataque, como planteó Óscar Puente, sino un fallo en el software de Adif. Aún así, los viajeros no se fían. Los retrasos son cada día, sea la vía que sea. De verdad, es que nunca van bien, van fatal, se te para media hora, no te dicen nada, cero confianza, de verdad. Sí, que esperando que no vuelva a suceder y que sobre todo que se le pueda dar a los maquinistas los derechos que ellos piden y necesitan. Los usuarios están al límite, por eso varias plataformas de usuarios de Rodalies han convocado una manifestación para el sábado 7 de febrero. Exigirán un servicio público de calidad. Manuel Batalla. Bueno, con relación a esa parte del fallo de software, pues bueno, puede ser creíble, o sea, no lo voy a descartar porque bueno, parece ser que también era un nuevo software
y puede haber incidencias derivadas del nuevo software. Claro, se ha intentado, me imagino yo, que por parte de los responsables de la empresa también hacer pues una corrección del posible error, que a lo mejor era algo que no estaba previsto. Y también es comprensible las quejas de los usuarios de que se te queda un tren parado en mitad del trayecto y al menos te podían informar. O sea, al menos eso yo también lo entiendo. O sea, que lo que es normal es que, bueno, que cuando se implanta un nuevo software ocurran incidencias. Lo que pasa que, claro, que es que llevamos la incidencia sumada al mogollón de incidencias que llevamos en este sistema. Y lo que pasa es que cuando un político dice algo es por algo. Y cuando dice es un ciberataque, es un sabotaje, es quitarse el balón del área, como los porteros cuando despejan de puño. Sí, aparte todo deja, tanto un ciberataque o una incidencia, todo puede dejar rastro, porque es muy complicado que un ciberataque no te hayan dicho, oye, pues si es un secuestro de algo, pues que te hayan pedido dinero, porque ahora realmente, ¿para qué vas a atacar una cosa si no le vas a sacar rentabilidad económica? Ahora los ciberataques se hacen así. Ángel Alonso. Pues una razón más por la cual se hace necesaria y urgente la dimisión de Óscar Puente, un ministro que ha sido más conocido por tuitear que por gestionar, un ministro que ha sido más conocido por insultar al adversario político que por poner en personas cualificadas al frente de un sector estratégico y con tanta incidencia en el discurrir de una sociedad y de un país, y que, bueno, pues que su gestión ya la han sufrido y la conocen bien todos los madrileños en forma de incidencia diaria en las cercanías, pero que también íbamos conociendo ya en la larga distancia, con incidencias también frecuentes con pasajeros tirados en el andén, y que, bueno, pues hoy conocemos que también este accidente se ha debido a una falta de inversión, sobre todo cuando más necesaria era, cuando se produce una liberación que incrementa exponencialmente el uso de esa infraestructura y, por lo tanto, debe ir aparejada de un esfuerzo mayor inversor, tanto en mantenimiento como en reestructuración y en reforma de las infraestructuras ferroviarias, y no la ha habido. Y frente a eso lo que nos dicen, hombre, que es que tenemos que valorar que esté dando ruedas de prensa. Es que bueno estaría que encima no estuviese dando ruedas de prensa, pero es que de nada sirven si lo que esas ruedas de prensa las utiliza, uno, para intentar escurrir el bulto, que es lo que está haciendo, y buscar culpables en técnicos, en empresas externas, y no asumir esa responsabilidad, o bien en utilizarlas para mentir, que es lo que está haciendo. Mintió cuando dijo que se había reformado integralmente toda la infraestructura y hoy sabemos que no, y ahora también cuando habla de un sabotaje también sabemos que no es sabotaje, sino también una falta de celeridad y de inversión en el mantenimiento o en la gestión de las telemáticas. Tiene que dimitir, entre otras cosas, porque no se puede ser tan simple de mollera. El primer día. ¿Pero cómo? Si ha sido en una recta. ¿Y? ¿45 muertos? No puede ser, ha sido en una recta. Vamos a publicidad. Y para los que exigís la dimisión de Óscar Puente, como yo, pues no deja de ser llamativo lo que ha pasado en Cataluña. En Cataluña a las 3 de la tarde la Generalitat Catalana, lo de Salvador Illa, sustituto porque él está malito y tal, salió y dijo, esto no puede ser, esto ya colma, hay que exigir la dimisión del presidente de Renfe y del presidente de Adif. Oye, una hora después, 4 de la tarde, el Ministerio de Puente, pues aplicaba para otros lo que no se aplica a él y cesaba al responsable de Renfe y al responsable de Adif en Cataluña para intentar con eso, pues por lo menos, pues que no tuviera una presión constante tanto de la Generalitat como del tipo este de Esquerra Republicana, Junqueras, o de los de Junts, que estos ya están más subidos a la parra. Estos le piden la dimisión al propio ministro, me parece lógico. Con esos dos ceses de tercer nivel,
pues tampoco creo yo, que van a conseguir pues reducir la tensión con los poderes políticos catalanes. Poco después de que la Generalitat pidiera que se asumieran responsabilidades, llegaron los primeros ceses por la crisis en el servicio de Rodalíes. Transportes cesó al director operativo de Rodalíes y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, antes incluso de conocer las causas de la incidencia que afectó a todo el sistema de Adif. Según el secretario de Estado de Transportes, la causa fue un error en un software de última generación instalado hace 3 meses. Descarta, por lo tanto, que se deba a un ciberataque, una hipótesis que señaló Óscar Puente desde el primer momento. Este fallo dejó sin trenes a cientos de miles de viajeros y a ello hay que añadir la muerte de un maquinista de un tren de Rodalíes que chocó contra un muro de contención días antes. Ante el caos generado, Junqueras exigió responsabilidades y pidió la dimisión de Óscar Puente y de Sílvia Paneque, la consejera catalana. Tant la consellera Paneque com el ministre Puente han dimitit de les seves obligacions i de les seves funcions. Unas responsabilidades que el líder de Esquerra no exigió, por ejemplo, tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Tampoco lo hizo el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, que tildó de accidente agravado por la mala suerte lo ocurrido en Adamuz. Y al ver que el líder de los republicanos alzaba la voz, a Gabriel Rufián no le ha quedado otra que dar un volantazo en su discurso. Toda la vida he padecido el infierno que supone coger un Rodalíes en Cataluña. En este caso yo creo que Renfe y Adif son los grandes responsables, aparte de la falta de inversión endémica que hay. O sea que en el mundo del hombre Óscar Puente, no quiero compararle con lo de los simios que dominaban la tierra, ¿verdad? Pero en el mundo de ese tío, primero, la exigencia política. Me piden cabezas, pon a rodar 2, a ver si se calman. Y luego, si acaso, buscamos la causa de la avería, que a lo mejor estaba en nada de las competencias de estos dos. Cabezas de turco se llama esto. Esto de verdad es un poco curiosito, curiosito. Porque, vamos, tampoco me sorprende que Esquerra no pidiera la dimisión con el accidente de Adamuz y sí que lo haya pedido por los fallos que había habido allí, porque como ellos van a su tierra, o sea, les importa 3 narices el resto, pero claro, lo que tienen que entender es que todavía viven ellos en un sistema integrado. Y como el que gestiona todo este sistema lo haga mal, pues oye, a lo mejor también te afecta a tu parte. O sea, que sí que yo creo que sí que tiene todavía sentido la dimisión de Puente con todos estos desmanes que ha habido en la alta velocidad y en la pequeña velocidad, vamos. Bueno, la alta ya no es tan alta. Ángel. Pues mira, antes te decía que una de las cuestiones por las que Óscar Puente debería dimitir es, entre otras cosas, por haber puesto al frente de un ministerio estratégico como es el Ministerio de Transportes a personas sin la necesaria cualificación y que haya prevalecido pues colocar a las señoritas de compañía del ministro o que haya prevalecido a correligionarios políticos más que a personas que realmente fuesen técnicos versados en la materia. Creo que usted conoce al presidente de Renfe, ¿no? Sí. Era de Más Madrid, experto en carriles bici. Efectivamente. Pues mira, pero este es otro ejemplo que tenemos. El director de operaciones que han cesado fue un alto cargo de confianza de Compromís, al que también había que pagarle siempre los favores políticos de su apoyo. Esa persona, ni más ni menos, había sido gerente de la empresa municipal de transportes de Valencia cuando en el ayuntamiento gobernaba Compromís y ya había tenido una negligencia que costó un fraude de 4 millones de euros a la empresa municipal de transportes de Valencia. ¿Qué podía salir mal poniéndole al director de operaciones? Sí, pues es lo que está ocurriendo en todo el Ministerio de Transportes y eso también es responsabilidad de Óscar Puente y no vale con que se limiten esas ceses en Rodalíes y a nivel técnico. No, aquí el responsable es Óscar Puente y es el que tiene que dimitir. Bueno, digamos, el lapsus intelectual no solo es del Ministerio de Transportes. Van a ver cómo se queda Patxi López cuando le preguntan, oiga, y entonces no se sabe la causa, pero ya han cesado a 2 tíos en Cataluña. ¿Cómo funciona todo esto?
¿Por qué se despide al jefe de... Ya ha habido responsabilidades asumidas por parte del Ministerio cuando ha habido falta de coordinación, como ha dicho el propio ministro. Hala, venga, fuera, otra cosa. Puente, por cierto, hoy explicaba que las víctimas, las familias de las víctimas y los que resultaron heridos en Adamuz van a cobrar, dice que en un plazo récord. También se decía lo de un plazo récord en la isla del Volcán, la isla de La Palma, y aún están por cobrar muchos. Y en La Dana, y hay 1.200 conductores que aún no han recibido la indemnización. Pero bueno, 20 millones que el Gobierno va a poner rapidísimamente en manos como indemnización de las víctimas del accidente ferroviario. Ante una tragedia de esta magnitud, el Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios. Debe estar presente, debe anticiparse y debe actuar con humanidad. La incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional. Y por eso aprobamos hoy este Real Decreto con un doble objetivo. En primer lugar, establecer ayudas inmediatas a las víctimas. En segundo lugar, adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil. En total, entre ayudas y adelantos, las cantidades ascienden a 20 millones de euros, 10 correspondientes a ayudas y 10 correspondientes a los anticipos. ¿Qué menos? Ya veremos si cumplís, por cierto. Este hombre se tiene que ir con cuidado, porque yo no digo que esto vaya a prosperar, no lo sé, pero hay una querella ya contra él en la Audiencia Nacional. Se han abierto diligencias previas contra el ministro por el accidente ferroviario. Lo que ocurre es que como Óscar Puente es un personaje aforado, otra de las singularidades incomprensibles de la política española, pues resulta que esto ahora depende de un informe de la Fiscalía. ¿Y de quién es la Fiscalía? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, o sea que no albergo yo gran confianza sobre el tema. Hay dos personas más que quiero que escuchéis que han hablado sobre trenes hoy. Una, porque es curioso conocerlo, Ione Belarra, que dice que no le vale eso de que se prolongue mucho tiempo la investigación y que urge saber qué pasó con los trenes. Y volvemos a exigirle al Gobierno que se dé la máxima prisa, que acelere para aclarar cuáles son las causas del accidente y estas familias y estas víctimas puedan obtener verdad, justicia y reparación. Conocer las causas para que no se vuelva a repetir y poner los medios para que algo así nunca más vuelva a ocurrir en nuestro país. A esta también le pagamos el sueldo para que salga ahí a decir máxima prisa. Bien. Y la portavoz de Vox, Pepa Millán, decía que, hombre, si un tío como Sánchez ha nombrado a Ábalos y a Puente, pues es el responsable de lo que pasa en ese ministerio de arriba a abajo. Lo único que hemos obtenido por parte del ministro han sido palabras vacías, soberbia y excusas ante unos hechos que son de la exclusiva responsabilidad de Puente y de Sánchez, que fue el que colocó primero a Ábalos al frente del ministerio y después el que colocó a Óscar Puente. Y la misión de un ministro no es relatar el desastre, no es dar ruedas de prensa de 2 horas sin decir absolutamente nada o ser el matón del gobierno, es evitar que el desastre suceda. ¿Qué pensáis? ¿Que Óscar Puente va a durar en el cargo o que lo van a... Dijo Sánchez que le apoyaba en todo, ¿eh? Eso es una señal de que le puede pasar algo en breve. Bueno, no es la primera vez que Pedro Sánchez ha apoyado a distintos miembros del PSOE hasta que los ha tenido que soltar para salvarse él, y aquí era exactamente lo mismo. Pero mira, sobre las indemnizaciones a las familias, que menos, que lleguen cuanto antes y sin ningún tipo de cortapisas, pero no creo que esa sea la prioridad de las familias. Seguro que desearían no tener que recibir ninguna indemnización porque tuviesen a su lado a los seres queridos. Yo creo que la prioridad de las familias es saber qué ha pasado y por qué se ha producido este accidente, y no lo están sabiendo, porque Óscar Puente lo que está intentando es esconder esas responsabilidades y ver cómo salva él su responsabilidad, valga la redundancia. Y creo que también para las familias es prioritario que se haga justicia, y tampoco se está haciendo porque la primera forma de hacer justicia es asumir las responsabilidades políticas, y no lo están haciendo. A partir de ahí sí que esperamos que no se dilaten esas ayudas y ocurra, como tú has señalado, como los afectados por el volcán de La Palma o como los
los afectados de la Dana, pero también que además de hacer un esfuerzo para que a todas esas familias les lleguen las indemnizaciones debidas, también se haga un esfuerzo presupuestario para habilitar las inversiones que sean necesarias y poder reformar y habilitar en condiciones el sistema ferroviario, las infraestructuras ferroviarias, para que no pueda volver a ocurrir. Claro que Pedro Sánchez es responsable también por una cuestión, entre otras muchas, que es que, como se ha demostrado, estamos hablando de una falta de inversión, y hay falta de inversión, entre otras cosas, porque llevamos 3 años sin presupuestos. Y tener 3 años un país sin presupuestos es tener un país parado, sin la necesaria actualización que necesite en las infraestructuras ferroviarias y en múltiples otras cuestiones. El decreto ómnibus no hubiese sido necesario, y no hubiese sido necesario tener de rehenes a los pensionistas para poder blanquear la ocupación, si hubiesen existido también unos presupuestos generales del Estado. El responsable de que tengamos un país donde nada funciona y cada vez peor, y los ciudadanos con más incertidumbres en todas las esferas de la vida, es Pedro Sánchez, desde luego. Pues bueno, yo creo que Óscar Puente, pues a lo mejor puede tener también sus días contados. Lo que pasa es que, claro, que tendrían que buscar alguna ubicación de su agrado. Luego, las ayudas. Bueno, mira, las ayudas, a mí me parece esto, como siempre, es el típico, vamos a decirlo, cachondeo, porque siempre, desgracia que ocurre, decimos que vamos a dar ayudas y todavía vemos, como hemos dicho ya antes, los afectados del volcán de La Palma, que ya fue hace mucho tiempo, no han acabado de recibir ayudas, los de la Dana igual. Pues esto es lo mismo, a lo mejor estos pueden recibir la parte a lo mejor adelantada del seguro de responsabilidad civil, pero yo es que no veo realmente que esto sea serio. Que lo que hay que hacer es, en España también, es empezar a aprobar unos presupuestos generales del Estado que incluyan partidas para actualizar correctamente el estado de las vías, y si este gobierno no puede aprobar unos presupuestos generales del Estado, pues que devuelva la responsabilidad a la ciudadanía y que podamos ir a elecciones. Que convoque elecciones. Que convoque elecciones, para que al menos los ciudadanos, ya con todo lo que ha pasado, puedan decidir qué mayoría quieren y si quieren seguir financiando el tren. Claro, que luego está preocupada la de Podemos, claro, porque dices que a ver si va a venir la extrema derecha ahora a utilizar esto para ir en contra de la sostenibilidad, de no sé qué tal, que puedan conseguir rédito electoral, en fin. ¿Tú sabrías distinguir, como eres de ciencias, entre máxima prisa y prisa relativa? ¿O no? Sí. Bueno, por polémicas, declaraciones de José María Figaredo, el diputado de Vox, que han levantado una verdadera riada en las redes sociales. Es que las mentiras del gobierno y su corrupción han matado ya a muchos españoles, unos servicios públicos que son absolutamente inutilizables. Eso es lo que ustedes traen para los españoles, la ruina y la vergüenza. Dimitan de una vez y pónganse a disposición judicial. ¡Asesinos! Señor Figaredo, le pido que retire esa última aseveración de llamar asesinos en base al reglamento. Si no, le tendré que llamar al orden. Dígame sí o no, simplemente, por favor. La corrupción... Señoría. Será retirada del diario de sesiones y le llamo al orden por primera vez. Te llaman al orden, ¿ves? Como cuando se lo llaman a tu presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Bueno, lo más grave del día, sin duda para mí, lo más grave del día es que el hombre, el paladín de la transparencia, el que hace ruedas de prensa interminables, es que cada día tal, Óscar Puente, es muy malo y muy perverso, porque está exigiendo a las 4 empresas que en una UTE asumieron las obras del punto kilométrico ese donde se produjo el accidente en Adamuz, que guarden silencio y que no hablen de las condiciones, las soldaduras, el acero, lo que sea, que no hablen hasta el 2030. Bien. No habrá más información técnica sobre el estado de las vías tras el accidente de Adamuz hasta 2023. Así lo ha ordenado Óscar Puente. Quiere que no sepamos nada más sobre los carriles del kilómetro 318, por donde descarriló el tren Irio, que es curiosamente el foco de la investigación del siniestro. Tanto la empresa que fabricó esos carriles como las que se encargaron del montaje y soldadura han recibido avisos por parte del Ministerio de Transportes. Se les exige no revelar datos operativos de
de la obra, recordándoles además que firmaron una cláusula de confidencialidad. Recordemos que el ministro garantizó que la vía se había renovado completamente. La vía es una vía completamente renovada. Algo que no es cierto. El tren que descarriló lo hizo desde un tramo fabricado en 1989, por lo que completamente, como aseguró el ministro, no se hizo. Lo hicieron por partes, ya que este carril de hace 37 años estaba soldado con otro de 2023. Tras revelarse esta información, el ministro ha reculado y ha admitido que su afirmación no era exacta. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. Las palabras del jefe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no han gustado nada al ministro Puente. Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Manifestar sorpresa desde un entorno ferroviario altamente cualificado sobre cuál ha sido el contenido, el alcance de la renovación, a mí sí que me produce sorpresa, porque esa información está disponible públicamente. El jefe de la CIAF ya adelantó con claridad que todo parece indicar que la causa de la tragedia fue la rotura de una soldadura. Manuel Batalla. Primero, vamos a ver, el ministro ha dicho hay que darle la razón. Oye, si vamos a suponer una cosa cierta, renovación integral de punta a punta. Vamos a ver, entonces, ¿por qué un carril es del año 2023 y otro del año 89? Si es integral, es integral. Y si no, pues me dices, oye, he hecho una renovación parcial de aquellos tramos que he estimado oportunos. También me parece un poco de meter presión esto de decir, hasta el año 2030 no podéis decir nada. Hombre, yo creo que, señor ministro, con tantas comparecencias que usted ha hecho, creo que tendríamos también que facilitar la transparencia en todo esto, porque es que, en fin, vale que podrá haber una cláusula, pero claro, la cláusula a lo mejor no preveía que murieran 45 personas. A ver si tienen narices de decírselo a la juez, las 4 empresas. No, sí. No podemos hablar porque hay una cláusula de Hombre, me imagino en el juzgado, yo no sé mucho del tema jurídico, pero me imagino que ahí a lo mejor sí que se podrá decir todos los detalles, porque si no es imposible investigar esto. No, porque si no te arriesgas a que te imputen como culpable de la tragedia. Ángel. Pues lo que ya hemos venido hablando, Óscar Puentes está buscando cómo escurre el bulto, cómo culpa a otros y se está contradiciendo una y otra vez. Y entonces, al final, efectivamente, decía, bueno, es que se ha actuado íntegramente en toda la línea. Sabemos que luego que no, que hay partes de la vía donde no se ha actuado. No, reforma integral, salía ahora diciendo, pero no es necesario que sea en todos los elementos. Pues cuando venía hacia aquí, venía un periódico nacional, daba la noticia que también es falso, que el propio Adif dice que es actuación integral en todos los elementos que conforman la infraestructura ferroviaria, con lo cual es una mentira tras otra. Y por eso no hace falta que dé tantas ruedas de prensa si lo que aspira es a seguir intentando mentir y a seguir intentando ocultar su responsabilidad para salvarse a sí mismo. Y que una de las 4 empresas ahora condenadas a guardar silencio es ADVI. Y es bastante sospechoso que ADVI mantenga 2 salarios de 6.000 euros al mes, uno para Koldo García y el otro para su mujer, para que busquen negocio para la constructora, que no solo es ferroviaria, sino de más cosas. Eso es lo que lo hace completamente sospechoso. Bueno, hasta aquí lo de los trenes, que menuda llevamos con los trenes, ¿eh? Llevamos una semana y 2 días hablando de los trenes y es que no, la cosa no... Todo esto hay una manera de resolverlo, Pedro. En lugar de inventarte triquiñuelas con los inmigrantes y con el ómnibus, hay una manera muy sencilla. Cárgate a Óscar Puente. Y al final lo vas a tener que hacer y lo sabes. Bueno, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha decidido que sí, que vale con la orden del Supremo que rige contra el líder de Junts, Carles Puigdemont, y que ya decidirán su petición de amparo ante el alto tribunal, pero que de momento hay que mantener la orden de busca y captura contra Puigdemont y que también está vigente contra los que fueron consellers de su gobierno, Toni Comín y Luis Puig. Bueno, lógico, ¿no?
Hombre, es lógico y a lo mejor, mira, como parece como que el Constitucional también hemos visto que está un poco controlado por el señor Sánchez, a ver si esto es un recadito a los de Junts diciendo, oye, que como no me aprobéis cosas, esto no va a ser prioritario, no va a ser prioritario, digámoslo así, y mantenemos la orden de busca y captura, porque claro, oye, también es nuestro deber mantener la orden de busca y captura, no te vamos a dar además favores cuando no nos los estás haciendo, porque aquí en el sanchismo es, haz algo para que yo siga estando unos minutos más en la Moncloa y te concederé cualquier adefesio que puede venir por ahí, vamos. Los romanos le llamaban a eso do des, te doy para que me des. Ángel. Bueno, todo lo que viene del Tribunal Constitucional hay que recibirlo también con precaución, porque ha sido una de las primeras instituciones que Pedro Sánchez colonizó y la llenó de afines, desde el propio presidente del tribunal, un alto cargo del gobierno de Zapatero, ni más ni menos que el que fue fiscal general del Estado, pero también dos otros altos cargos de los gobiernos de Pedro Sánchez están en ese tribunal. Y es el mismo tribunal que ya blanqueó la ley de amnistía, en un claro caso de corrupción política, en el que aquellos que cometieron el delito vienen a decirle a los jueces cómo tienen que aplicar una ley para quedar exonerados de esos delitos que sí cometieron, y que es un acto de haber arrodillado a la judicatura española simplemente para que se pudiese investir a Pedro Sánchez y pudiese mantenerse en el poder. De todas formas, también te digo una cosa, si algo nos ha enseñado Pedro Sánchez es que no le hace falta a Puigdemont estar en España para condicionar la gobernabilidad y el futuro de España. Todos sabemos que también desde Waterloo se ha dirigido el futuro de los españoles, entre otras cosas, pues con esos intereses de nuevo cupo catalán, cuyo antecedente o cuyo primera píldora ya la tenemos con un nuevo sistema de financiación tremendamente injusto que privilegia a la Comunidad Autónoma de Cataluña frente al resto y que pone en peligro la prestación de los servicios públicos en el resto de comunidades autónomas y que acaba con la igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad entre las distintas tierras que conforman España. Para todo eso no le ha hecho falta estar en España, sino simplemente la debilidad de un Pedro Sánchez que está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. Pues precisamente por eso, y mira que me duele, tengo que decir que si no afloja el de Esquerra y no aflojan los de Junts exigiendo la dimisión de Óscar Puente, al final esa dimisión vendrá. ¿Y qué lamento? Pues lamento que no venga por lo que pasó en Adamuz, sino por lo que las exigencias políticas de lo que le conviene al independentismo catalán. Por eso también pues tengo la sensación de que el futuro de Óscar Puente va a ser, como ministro, va a ser corto, ¿eh? Pero bueno, no deja de ser esto es doloroso, ¿eh? Sí, porque mira, en Grecia que pasó un caso similar, el propio ministro dimitió. En horas. O sea, también tendría que dimitir, aunque eso antes sea de cara pues a decir, oye, mira, mi gestión ha sido un error y ahora ya que venga otro y solucione mis errores, claro. Claro, porque vamos a ver, ¿quién es el dueño de las vías? Esto pasó también en Lisboa con el accidente del teleférico de la Gloria. El dueño de las vías era privado, pero era el dueño de las vías. Si no estaban bien mantenidas, era problema suyo y tuvo que dimitir como presidente de la empresa. Lo mismo hizo el ministro griego, el que tú citas. Era el dueño de las vías, el problema estuvo en las vías, hubo un descarrilamiento y luego un choque, un montón de muertos y en horas había dimitido. ¿Aquí qué pasa? Pues que el problema es de las vías y de las soldaduras. ¿Y eso de quién es? ¿Del Ministerio de Transportes? Pues, chico, es muy fácil de resolver. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca vivamente a mis contertulios su presencia en el programa y sus opiniones y a ustedes su paciencia e interés, pero para ustedes hay premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí el día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. Óscar Puente, el paladín de la transparencia, resulta que le impone silencio a las 4 empresas que hicieron, agrupadas en una UTE, la reforma integral del tramo donde se produjo el accidente de Adamuz. Su silencio va a estar garantizado hasta el 2030. Un planteamiento que se nos antoja muy poco democrático. Óscar Puente también está que trina contra el presidente de la Comisión Investigadora de los Accidentes Ferroviarios, que fue el que reveló que todo esto tenía que ver con una soldadura mal efectuada que unía el tramo antiguo y el tramo nuevo de la vía, un tramo de hace 40 años con un tramo pues, que se ponía en los últimos 2 años, porque ese es el tiempo que duró la renovación de la vía. En fin, esto continúa candente, esto continúa que echa chispas. Hoy decía Puente, para tratar de calmar un poco la cosa en vísperas al funeral, que va a haber 20 millones de indemnizaciones para las víctimas y que se van a entregar, ya veremos, él dice que en un tiempo récord. Bueno, y por el accidente de Adamuz, seguro que ustedes se habrán dado cuenta, no ha habido ningún tipo de cese ni de dimisión. Ayer, al contrario, después de que la Generalitat lo pidiera, Óscar Puente, raudo y veloz, no dudó en cortar cabezas por la gestión de Rodalíes. Él dice que no tiene nada que ver con ese accidente en Gelida en el que falleció un maquinista y asegura que todavía es pronto para que haya ceses relacionadas con esto. Asegura, eso sí, Óscar Puente, que de momento no va a haber ningún tipo de dimisión más. Poco después de que la Generalidad pidiera que se asumieran responsabilidades, llegaron los primeros ceses por la crisis en el servicio de Rodalíes. Transportes cesó al director operativo de Rodalíes y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, antes incluso de conocer las causas de la incidencia que afectó a todo el sistema de Adif. Según el secretario de Estado de Transportes, la causa fue un error en un software de última generación instalado hace 3 meses. Descarta, por lo tanto, que se deba a un ciberataque, una hipótesis que señaló Óscar Puente desde el primer momento. Este fallo dejó sin trenes a cientos de miles de viajeros y a ello hay que añadir la muerte de un maquinista de un tren de Rodalíes que chocó contra un muro de contención días antes. Ante el caos generado, Junqueras exigió responsabilidades y pidió la dimisión de Óscar Puente y de Silvia Paneque, la consejera catalana. Tant la consellera Paneque com el ministre Puente han dimitit de les seves obligacions i de les seves funcions. Unas responsabilidades que el líder de Esquerra no exigió, por ejemplo, tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Tampoco lo hizo el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, que tildó de accidente agravado por la mala suerte lo ocurrido en Adamuz. Y al ver que el líder de los republicanos alzaba la voz, a Gabriel Rufián no le ha quedado otra que dar un volantazo en su discurso. Toda la vida he padecido el infierno que supone coger un Rodalías en Cataluña. En este caso yo creo que Renfe y Adif son los grandes responsables, aparte de la falta de inversión endémica que hay. Puente, que lleva días incurriendo en contradicciones sobre lo sucedido en Adamuz, ha achacado estos ceses, estas dimisiones, dice, a un fallo en la comunicación. Bueno, y hoy, después de 6 días de caos, el servicio de Rodalías de Cataluña por fin se ha restablecido y ya funciona con normalidad. Ha asegurado en las últimas horas Adif que no fue un ciberataque, como dijo en un principio el ministro Óscar Puente, sino un fallo en el software de Adif. Aún así, los usuarios hoy lo comunicaban a los medios de comunicación, no se fían del servicio. Es más, varias plataformas han convocado una manifestación para el sábado 7 de febrero en Barcelona para exigir un servicio público de calidad. Y entre tanto, Óscar Puente quiere tener el control del relato. En las últimas horas, Óscar Puente se habría puesto en comunicación con las subcontratas que habrían realizado esa obra, esa renovación del tramo fatídico de Adamuz, y les habría recordado que la ley les obliga a guardar silencio hasta el año 2030. No quiere Óscar Puente que se desvíe nada de la información. Ya ha manifestado la semana pasada su descontento porque la prensa se estuviese adelantando a las investigaciones.
Tras el accidente de Adamuz no habrá más información técnica sobre el estado de las vías hasta 2030. Así lo ha ordenado Óscar Puente. Quiere que no sepamos nada más sobre los carriles del kilómetro 318, por donde descarriló el tren Irio, que es curiosamente el foco de la investigación del siniestro. Tanto la empresa que fabricó esos carriles como las que se encargaron del montaje y soldadura han recibido avisos por parte del Ministerio de Transportes. Se les exige no revelar datos operativos de la obra, recordándoles además que firmaron una cláusula de confidencialidad. Recordemos que el ministro garantizó que la vía se había renovado completamente. La vía es una vía completamente renovada. Algo que no es cierto. El tren que descarriló lo hizo desde un tramo fabricado en 1989, por lo que completamente, como aseguró el ministro, no se hizo. Lo hicieron por partes, ya que este carril de hace 37 años estaba soldado con otro de 2023. Tras revelarse esta información, el ministro ha reculado y ha admitido que su afirmación no era exacta. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. Las palabras del jefe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no han gustado nada al ministro Puente. Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Manifestar sorpresa desde un entorno ferroviario altamente cualificado sobre cuál ha sido el contenido, el alcance de la renovación, a mí sí que me produce sorpresa, porque esa información está disponible públicamente. El jefe de la CIAF ya adelantó con claridad que todo parece indicar que la causa de la tragedia fue la rotura de una soldadura. Óscar Puente ha adelantado hoy que va a haber unas medidas urgentes aprobadas en Consejo de Ministros para las víctimas del accidente de Adamuz. Unas medidas que incluyen unas entregas monetarias inmediatas, libres de impuestos y que se pagarán en un plazo no superior a los 3 meses. Se trata de un mecanismo de indemnizaciones dotado con 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes ferroviarios, tanto de Adamuz como el que tuvo lugar en Llelida, respectivamente, en los que 46 personas perdieron la vida y otras 164 resultaron heridas. Puente también ha avanzado que ya se ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de ambos accidentes. Ante una tragedia de esta magnitud, el Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios. Debe estar presente, debe anticiparse y debe actuar con humanidad. La incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional. Y por eso aprobamos hoy este Real Decreto con un doble objetivo. En primer lugar, establecer ayudas inmediatas a las víctimas. En segundo lugar, adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil. En total, entre ayudas y adelantos, las cantidades ascienden a 20 millones de euros, 10 correspondientes a ayudas y 10 correspondientes a los anticipos. Y el Gobierno ha iniciado el año parlamentario con una nueva derrota por el conocido como decreto ómnibus. Tal y como hizo el año pasado, Moncloa ha decidido mezclar, hacer como una especie de cajón desastre y en un mismo decreto ha incluido la revalorización de las pensiones junto a otras ayudas de índole social. Junts finalmente ha votado que no, ha unido sus votos al Partido Popular y a Vox y, por lo tanto, esta medida no ha prosperado. Sí lo ha hecho el decreto de ayudas al transporte, la prórroga de este tipo de subsidios gracias al sí de última hora de Podemos. La primera derrota parlamentaria del Gobierno este año ya se ha materializado. El Congreso ha tumbado el decreto ómnibus con 178 votos en contra. Un decreto en el que, además de la subida de las pensiones, también se incluyen otras medidas que poco o nada tienen que ver con las pensiones, como es la prórroga del escudo social que afecta a los desahucios de ocupas e inquiocupas. Un popurrí de medidas que ha hecho que PP, Vox y Junts voten en contra. Las tres formaciones aseguran estar de acuerdo con la revalorización de las pensiones, pero rechazan que se voten dentro de un decreto que incluye otras medidas con las que no están de acuerdo, como por ejemplo la suspensión de los desahucios. El PP critica que el Gobierno utilice a los pensionistas de rehenes. Que vamos a decir que no a ese chantaje, no vamos a permitir que se use como rehenes a los pensionistas de este país. Hay una mayoría para revalorizar las pensiones, pero no hay una mayoría para seguir validando la ocupación ilegal. Mientras que Junts lo considera un chantaje. Votarem
que sí a la revalorització de les pensions quan les presentin sense el xantatge. Sería, por lo tanto, el segundo año consecutivo en el que la subida de las pensiones no es ratificada en primera instancia. Ocurrió lo mismo en enero de 2025, cuando Junts, harto de estos juegos del Gobierno, también votó en contra. Sin embargo, parece que el Ejecutivo no ha aprendido la lección y ha intentado de nuevo que los partidos aprueben medidas que no tienen nada que ver y que generan nulo consenso. El Gobierno es consciente de la presión social de subir las pensiones y ha intentado agarrarse a ello para arrastrar a los grupos a votar a favor, un juego que no le ha salido nada bien a Pedro Sánchez. El PP, al igual que Vox o los de Puigdemont, exigen un decreto propio que se ciña específicamente a los pensionistas. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la regularización masiva y extraordinaria que podrá beneficiar a más de medio millón de inmigrantes que viven sin papeles en España, así como a sus hijos menores de edad. La medida se va a llevar a cabo a través de una reforma del Reglamento de Extranjería que ha sido pactada con Podemos, quien quiere llevar la bandera de esta regularización como un éxito político, a la que podrán acogerse todas aquellas personas que a fecha 31 de diciembre llevaban 5 años de residencia demostrable en España. Los sindicatos policiales dicen que esto es una barbaridad y que no disponen de medios para atender la previsible avalancha de los solicitantes de esos papeles. Bueno, y a cambio de esta regularización de inmigrantes, Podemos se abriría ahora a la cesión de competencias de inmigración a Junts, algo que ya se llevó al Congreso el pasado mes de septiembre y que decayó con el voto en contra de varios partidos, entre los que figuraba la formación morada y, por cierto, 2 diputados de Sumar que rompieron la disciplina de voto. Esto es lo que decía Podemos sobre delegar las competencias de inmigración a Junts. Que para hacer políticas racistas no se puede contar ni se podrá contar nunca con Podemos. La iniciativa de Junts y del Partido Socialista es un texto abiertamente racista, de extrema derecha en su exposición de motivos, y es igualmente un texto, y esto es lo más grave, que normaliza y legitima el racismo institucional en su parte normativa. La regularización de medio millón de inmigrantes ilegales va a producir un efecto llamada del que nadie habla en estos momentos. Y lo peor es que se hace por un interés político, atraer a Podemos y intercambiar con esta formación diferentes apoyos en el futuro. Y sobre todo desde Moncloa, para que no se hable tanto de los muertos en el apocalipsis ferroviario. Puro filibusterismo. Aún más filibustero resulta reproducir el susto que les dio Sánchez a los jubilados el año pasado cuando se trataba de revalorizar sus pensiones y se incluyó dentro de un decreto ómnibus que ahora ha vuelto a hacer lo mismo y que ha vuelto a descarrilar. El decreto ha sido bautizado por Moncloa como el decreto del escudo social y ha decaído. El decreto fracasa, naufraga en la primera derrota, por cierto, parlamentaria del Gobierno este año, y eso puede producir inquietud entre los jubilados, algo innecesario y tramposo, para imponer un trálaga sobre otras medidas inaceptables como medidas para favorecer a los ocupas y para defenderles y que no puedan ser desahuciados. El Gobierno pues también sabe que esas medidas antidesahucio tienen nulo consenso. Así que lo envuelve todo de lo de la revalorización de pensiones con el ánimo de fustigar a aquellos que le digan que no al decreto ómnibus. Esos van a ser culpables de perjudicar el bienestar de los jubilados. Bolaños miente cuando lo explica porque dice que el año pasado pasó otra cosa distinta de la que pasó. El año pasado también les tumbaron el decreto porque venía trufado de medidas heterogéneas en la primera votación y luego el Gobierno se vio obligado a trocear, a dejar un decreto limpio para que los jubilados recibieran esa revalorización. No hay partido político que se atreva a afrontar a la enorme masa de los más de 10 millones de jubilados en lo que toca la revalorización de sus pensiones. Así es que, por mucho truco de magia de Pedro Sánchez,
ya verán ustedes, tranquilos pensionistas y jubilados, porque harán lo que sea para que en tiempo y forma la revalorización se abra paso y llegue a los bolsillos de los jubilados. Y además Igualdad va a cambiar las pulseras antimaltrato por tobilleras porque dice que son más fiables y menos difíciles de manipular. La decisión se produce después de los fallos reportados en las anteriores pulseras que provocaron el borrado de datos de miles de maltratadores. El Gobierno lo redujo a un 1%, pero un informe judicial señaló errores constantes y múltiples víctimas desprotegidas. Tampoco rindió cuentas sobre por qué desoyó los avisos del CGPJ o de otros organismos que llevaban meses alertando de irregularidades. Con esta medida reconoce de forma implícita su negligencia. Las tobilleras van a tener cristal reforzado y una tarjeta electrónica imposible de extraer. Y además, hoy ha trascendido que la sanidad vasca ha vacunado a 253 personas, la mayor parte bebés, con lotes caducados. La inyección es la vacuna hexavalente que protege, entre otras enfermedades, del tétanos, el polio o la tosferina. La sanidad vasca ha reconocido el error y ha asegurado que no se han producido afecciones en la salud de estos pequeños ni tampoco efectos secundarios. El error ha sido denunciado por EH Bildu. Y en el plano internacional, hoy la Unión Europea y la India han firmado lo que se llama la madre de todos los acuerdos comerciales, porque supone eliminar aranceles que ahora se cobraban en uno y otro lugar por valor de 4.000 millones de euros. Después de los problemas de la Unión Europea con Mercosur, ahora la señora von der Leyen sí consigue dar los primeros pasos con la India para cerrar un acuerdo comercial que eso sí va a afectar una zona de libre comercio que tendrá 2.000 millones de posibles consumidores, los habitantes de la India y los de la Unión Europea en junto. Eso permite diversificar socios comerciales en el mundo después de las dificultades y políticas de Donald Trump por un lado y de China por otro. El acuerdo también significa una masa de zona de libre comercio que equivale a un cuarto del Producto Interior Bruto del mundo entero. Y la borrasca Joseph sigue causando estragos en todo nuestro país. Esto que van a ver son imágenes compartidas esta mañana por los compañeros de la televisión PTV de Sevilla. Sucedía muy cerquita de sus instalaciones. Una palmera se rompía y caía al suelo produciendo un enorme estruendo. Hoy además el temporal ha dejado las primeras víctimas mortales. Una chica ha fallecido en Torremolinos al caerle encima una palmera. En Menorca un hombre de 65 años ha fallecido y su mujer se encuentra grave tras el impacto de una roca de grandes dimensiones sobre su vivienda. España entera está en shock por lo que sucedido en Sueca. Hoy el juez decretaba el ingreso en prisión del padre que confesó haber matado al amigo de su hijo en su propio domicilio, mientras un grupo de familiares y vecinos del niño, que tenía 13 años, se abalanzaba con golpes y gritos de asesino contra el furgón policial en el que iba el detenido. Tras la confesión del presunto homicida, la muerte de Alex, que así se llamaba este niño de 13 años, asesinado a cuchilladas en el domicilio del detenido y de su hijo, los investigadores tratan de aclarar si realmente el padre es el autor del asesinato o está encubriendo a su hijo menor, que era amigo de la víctima. Bueno, Marina, novedades interesantes en materia de salud y gracias a los ratones. Así es, porque investigadores del CENIO han logrado eliminar el tipo más común de cáncer de páncreas en humanos en ratones. Ha sido gracias a un estudio liderado por Mariano Barbadiz. En un plazo de 3 años se calcula que este estudio podría llegar a humanos. El cáncer de páncreas se diagnostica cada año en 10.300 españoles. Solo entre un 8 y un 10% de ellos sobrevive. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que se queden en la señal del Toro Televisión. Y mañana volvemos con toda la información aquí en la Redacción Abierta. Gracias por elegirnos.